Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos nuevamente de aquí de Alhambra, California, para donde quiera la señal esté llegando en este momento. Que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros en la hora del poder. Qué bendición es que Dios nos haya permitido otro día más de vida. Y verdaderamente que sí es una bendición, ¿sabes? El Señor es bueno, el Señor permite que tengamos la vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que cada uno de nosotros nos preparemos. Verdaderamente no sabemos cuándo, ¿verdad? La vida se va a quitar de nosotros, pero tenemos la vida para podernos preparar para su venida. En esta tarde quiero decirte que verdaderamente vamos a tomar unos minutos para orar. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha necesidad en este momento. Se está llevando a cabo una cirugía muy grave, muy seria de cerebro. Un amigo me llamó esta mañana que iba a tener una cirugía a su mamá, un jovencito, muy jovencito, él estaba muy triste y afligido. Y yo le dije, sí, vamos a orar. Me hablaron del Salvador también, la hermana Betty Álvarez, que su papá estaba muy grave también, por 2 horas no devolvía la vida y los médicos están muy atareados trabajando para que verdaderamente viendo cómo pueden rescatar esa vida. Pero en este momento vamos a hacer una oración especial por mi hermana Betty, por la familia, y también por mi hermano Marcelino, a quien yo amo mucho. Es un hombre de Dios, el cual yo no sé, solo Dios sabe. Esta mañana hablé y todavía desde ayer él no ha respondido a la medicina. Se le han bajado las plaquetas, por lo tanto él está muy grave, muy seriamente grave. Así que en esta tarde vamos a pedirle al Señor que Él sea propicio a esas necesidades, a ese joven que está sufriendo por su madre, como también a esa hermana que está sufriendo por su padre. En esta tarde es una tarde en la realidad muy triste para mí, para su familia, porque bueno, las enfermedades cuando la hora está llegando, no quisiéramos, pero bueno, tenemos que estar preparados para todo. Eso es muy importante. Así que vamos a pedirle al Señor en esta tarde que Él sea propicio a esa necesidad. Yo le voy a pedir aquí a mi hermano Benedicto que ore y después voy a orar yo, porque necesitamos orar por estas 2 familias. Y si hay alguien más que nosotros no conocemos, no sabemos, por favor únete a la oración. Sabemos que el poder del Espíritu Santo está dispuesto para todo. Así que bienvenido mi hermano Amén. Benedicto. Que Dios le bendiga y yo le voy a pedir en esta tarde que oremos por estas 2 familias y por aquellos que tal vez en este momento están pasando también, tal vez no la misma situación, pero en angustia también. Amén. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, alabado y engrandecido sea su nombre, Señor. Amén. Te damos gracias por tus cuidados, te damos gracias por tus atenciones que has tenido con nosotros Sí, hasta Señor, ahora. Gracias. Señor, estamos en tus manos. Sí, Sabemos también que este mundo está bajo tu control. Así Y es. todos nosotros, Señor, estamos bajo tu poder. Así es. Por eso en esta hora venimos suplicando, oh Dios, sabemos que estamos en esta tierra
en el cual, oh Dios, como consecuencia del pecado, de las transgresiones, nosotros, Señor, recibimos esas secuelas. Pero, Padre mío y Dios nuestro, pedimos humildemente que tú puedas ser propicio a esas familias que hoy andan en aflicción, Sí, Señor. que hoy, oh Dios, no hayan qué hacer. Sí, Y Señor. sabemos que la única respuesta puede venir de ti. Señor, ten piedad y misericordia de ellos, que sus vidas, oh Dios, puedan responder, oh Dios, al llamado que hoy tú les estás haciendo. Sí, Señor. Un llamado, oh Dios, en el cual, primeramente, el reconocimiento tuyo como el soberano, como la autoridad sobre sus vidas. Sí, Señor. Y en segundo lugar, oh Dios, una obediencia, que es lo que tú demandas de nosotros. Sí, Señor. Señor, sabemos que todo lo que ocurre para aquellos que te aman, obra para bien. Amén. Señor, no sabemos tus planes, solo tú tienes los planes. Pero Señor, en tu palabra dice que tú tienes mejores planes que los que nosotros tenemos. Sí, Señor. Tú, Dios, eres el soberano sobre nuestras vidas. Por eso a ti clamamos, a ti venimos, oh Dios, implorando ese favor divino, que tu presencia divina esté en medio de estas familias y que sientan, oh Dios, el poder que tú, Dios, estás en control aún en las situaciones más difíciles y más caóticas. Por eso a ti acudimos, reconociendo que no hay otro medio sino el tuyo, oh Dios. Sí, Señor. Nos encomendamos a ti, encomiendo estas familias, para que tú puedas obrar poderosamente en sus vidas. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Padre Santo, en esta tarde, gracias por contestar la oración de mi hermano. Gracias, Señor. Yo sé que tú vas a ser propicio para cada necesidad. De mi hermana Betty, yo sé que ella está sufriendo mucho. Toda la noche han estado en vela, Señor. Pero Padre, dales fuerza, dales fortaleza. Permite, Señor, que cada uno de ellos acepten la realidad de la vida. Señor, tú eres el único que das la vida, tú la das y tú la quitas. Si mi hermano está preparado, está listo, tú conoces su vida, conoces su corazón. Solamente, Señor, ayúdanos a nosotros como hijos, como familiares, a aceptar lo que tú tienes para nosotros. Sí, oh Dios. Oh Padre, también te quiero pedir en esta tarde una bendición especial por ese jovencito, Señor Héctor. Tú sabes, Señor, que está también agobiado, afligido por su madre. Señor, que ese médico que haya puesto las manos sobre su madre hayan sido las del doctor divino, para que esa madre pueda tener salud, Señor, en su cerebro. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás al control de nuestra vida. Esa es la confianza, la seguridad que tu pueblo tenemos en ti. Gracias, Padre, muchas gracias por estar, Señor, con nosotros. Ahora te pedimos una bendición especial sobre el tema que vamos a tener en esta tarde. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros y que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones para que cada uno de nosotros podamos ponerla a la práctica, porque sin ello sabemos que no podemos estar preparados para tu venida. Quédate, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y con aquellos que se dan cita para estar, Señor, con nosotros. Bendice, si hay alguien afligido, agobiado, Señor, tú sé propicio a esa necesidad. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra negligencia y ayúdanos, Señor, a estar más cerca de ti y lejos del mal. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Así es, amigo hermano, qué lindo es que Dios está al control de nuestra vida. Amén. Verdaderamente eso es lo que nos debe de llenar nuestro corazón y nuestra mente de tranquilidad y de esperanza, porque si nosotros fuéramos los que tuviéramos al control de nuestra vida, de todo lo que hay a nuestro alrededor, estaríamos perdidos. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que está al control. Amén. Gracias por ello. Bienvenido mi hermano Benedicto, Gracias. y es una bendición nuevamente que podamos estar ya listos para tener la hora del poder. Es una gran bendición realmente poder compartir los principios de la palabra de Dios. Así es. Y hoy tenemos algo maravilloso, yo creo que tiene mucha relación con lo que en este momento estamos nosotros orando.
Así es, qué Es lindo. la oración. La oración. Hay dos tipos de oraciones, de hecho es una continuidad de la una a la otra. Oración, primeramente, pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Es una oración que la debemos de hacer, sería el principio para poder nosotros confesar nuestras transgresiones. Así es. Y inmediatamente la otra oración sería pedir la ayuda divina. Así es. La primera es pedir perdón y sabemos que eso es a través de Cristo Jesús. Solamente. Él es el que nos perdona. Y la segunda es a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu ¿Verdad? Santo. ¿Para qué? ¿Cuál es lo que tenemos nosotros? ¿Por qué tenemos que pedir? Hay un flagelo, hay algo, mis hermanos, que agobia al ser humano. Así Y es. eso se llama pecado. Y eso se llama pecado, así es. Hoy oramos, en este momento oramos por esta familia necesitada. ¿Por qué razón? Esto no era así. El proyecto de Dios no era esta condición. El proyecto de Dios es que todas las familias fueran felices, que disfrutaran del compañerismo, que disfrutaran de la misma presencia de Dios. Pero ¿qué sucedió? Tristemente el pecado entró al mundo y por lo consiguiente vino la muerte, la miseria y la desgracia para el hombre. Así es. Pero mis hermanos, en Cristo Jesús está la esperanza y la Amén, fortaleza. amén. En Él encontramos nosotros, porque Él es el que vino a redimirnos. Por Gloria a eso, Dios por ello. lo que tenemos hoy es algo maravilloso y comenzamos con dos oraciones maravillosas realmente. Así es, Ahora, así bueno, es. entremos ya al Ahora tema. vamos a ir al tema. La relación entre la oración por el perdón y la oración por la ayuda divina para resistir el pecado. Dos oraciones bien importantísimas, los cuales nosotros en esta tarde vamos a aprender. Y vamos a ir allí a Proverbios capítulo 17 y verso 9. ¿Cuán importante es este tema de hoy, esta tarde? Dice así: el que encubre la falta busca amistad. ¿Qué dice? El que encubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Cómo entendemos eso, mi hermano? Un gran principio. Wow. Eso es un gran principio. Así es. Y hoy en día, mis hermanos, el mundo está bajo este flagelo. Así es. ¿Cuál es el flagelo que hoy el mundo tiene? Es ser consecuentes. Por ejemplo, yo le digo a usted, ¿cómo se siente usted cuando vienen y le dice, su hijo es un sinvergüenza y usted no lo puede corregir? ¿Cómo se sentiría usted? Uy, muy avergonzada, muy... Wow. ¿Se siente uno mal? Sí, Pero claro. ¿cuál sería la reacción como madre? Bueno, yo pienso, ahora que tengo a mi Dios, yo diría, yo voy a mi Dios a pedirle perdón primeramente porque en la realidad los hijos cuando actúan de esa manera ha sido a causa de lo que yo no he Hecho por ellos. hecho por Sí, ellos así cuando ellos, ¿verdad? son pequeños. Así es. Así es. Entonces iría a pedirle perdón a Dios y perdón por lo que mi hijo hace. Amén. Y a pedirle. Eso sería la vía, ¿verdad? Así sería. Pero hay así. otra vía, hermana Dina, que no es así. Oh, Dios guarde. Mi Oh, hijo bueno. es ¿qué? Mi hijo es sí, santo. Así es, así es. Mi hijo es santo. Pero eso no debería de ser así, porque reconociendo lo que... Mire, por ejemplo, yo puedo contar algunas historias, ¿no? De hombres que de una u otra manera infringieron las leyes de esta tierra. Y esos hombres tuvieron que ir a la pena de muerte. Cuando a las mamás se le preguntaba, eso fue una encuesta, cuando a las mamás se le preguntaban cómo era su hijo, cómo cree que ella presentó a su hijo. No lo dijo, es el asesino, el violador. Ella no dijo así. Claro que no, ¿Verdad? vea. Entonces justamente eso es lo que dice, el que encubre la falta, dice, el que cubre la falta busca amistad. ¿Amistad con quién? Amistarse con el mundo. Con el es mundo. consecuente. Exacto, o sea, así es. hechor y consentidor. Yo consiento. Pena igual. ¿Verdad? Yo consiento. Pero aquí dice, más el que la divulga, el amigo se le fue. Se va. Definitivamente, porque ¿qué fue lo que hizo usted? Lo descubrió, lo descubrió, prácticamente. así es. Y usted, a partir de ahí en adelante, usted ya no tiene un amigo. Entonces, mis hermanos, y eso sucede, Así sucede. ¿verdad? Así Sucede en las iglesias, el pastor consintiendo, Y con es- tal de mantener esa feligresía, con tal de Exacto. mantener esa persona porque diezma bien,
¿Saben cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaba en la antigüedad eso? Yo diría eso sería un interés falso. ¿Sabe cómo la iglesia proponía esto? ¿Verdad? ¿Ok? Venían y eso es lo que se llama el principio del confesionario. Venía el hombre y se iba a confesar. Padre, yo confieso delante de usted que yo soy un sinvergüenza, que soy esto, que soy lo otro, y confesaba sus pecados. Bueno. Entonces decía el Padre, hijo, tus pecados ya son perdonados, tienes que rezar tantas Aves Marías, tantos credos y tantos Padres Nuestros. Y no solo esto, trajiste tu porción, el pecado es un poquito grande. Bueno. Es un pecado bastante grandecito. ¿Sabes una cosa? Eso necesitas lo que se llama una indulgencia. Y eso, estamos hablando de acuerdo a la falta de X cantidad de dinero materializado. Wow. Y así es como Eso se es un pagaba. negocio, ¿verdad? Ese era el negocio. Y tristemente ese negocio ha prosperado grandemente en estos días. Entonces se da cuenta que como el Señor dice que cubre la falta, busca amistad. Porque ¿a qué iba ese hombre? A que le consintieran su pecado. Y él se sentía libre, pagaba, se sentía libre para seguir haciendo sus fechorías. Bueno, ¿será eso el negocio de Dios? Qué triste, ¿no? Y de verdad que eso es triste. El sábado cabalmente estaba hablando yo con una persona y me dice, le estaba diciendo yo que necesitábamos estudiar la Biblia para conocer de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no, porque yo en la realidad cada semana voy con el sacerdote y me confieso con él y me siento bien porque yo confieso mi falta. Y tristemente, amigo hermano, eso es incorrecto, la verdad. Porque el único que puede perdonar nuestros pecados y el único que tiene poder para perdonar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la verdad. Y ahí es donde venimos nosotros elevando una oración. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. ¿A quién? Todavía en el propiciatorio hay intercesión constante por aquel individuo que le ha fallado a Dios. Así es. ¿Verdad que sí? Así es. Y mire la instrucción, y seguimos leyendo. 4:32 de Efesios ahí. ¿Verdad? En Proverbios, nos vamos a Proverbios. Ya lo leí. Perdón, sí, vamos a Efesios ahorita, sí, tiene razón. 4:32. 4:32. Dice así: antes sed benignos unos con otros. ¿Qué dice la palabra? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy precioso este versículo. En lugar de consentir, en lugar de cobrar indulgencias, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? ¿Cuál sería el papel, la propuesta de Dios para poder restaurar a ese hombre? ¿Cuál sería la propuesta? Dice que antes es benignos unos con otros. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos una costumbre, hermana Dina, que de nos encanta señalar, ¿verdad? Eres un pecador, eres esto. Y comenzamos nosotros ¿a qué? A ponernos en el lugar de Dios. Así es. Eso es el hombre. El hombre le encanta. Eso es de Satanás, porque ¿verdad? Eso solo Satanás lo hace. De señalar el pecado, porque eso es lo que hace prácticamente el enemigo de nuestra vida, señalarnos quiénes somos nosotros. Así es. Pero ¿sabe una cosa? Ahí es donde me encanta cuando el apóstol, en este caso Josué, ¿se acuerda de esa historia de Josué? Que ahí estaba Satanás señalando, ¿verdad? ¿Quién? Al pecador. ¿Cómo es eso? Que ese pecador merece lo que tú estás proponiendo, una eternidad, cuando ese es un violador, cuando ese es una prostituta, ¿cómo está esto? No, momento, eso me corresponde. Y dijo el Señor Jesús, Él ha sido apartado para mí. ¿Por qué razón? Porque Él elevó una oración de perdón. Ahí está la clave. Ahí está la elevó una oración de perdón. Y ahora, ¿qué dice el Señor Jesús? Le dio las instrucciones al sacerdote: pongan las vestiduras blancas. Imagínense, ¿no? Amén. ¿Por qué razón? Solo por una oración que Él elevó, pidiendo perdón. Miren qué lindo, ¿no? Así es. Por eso la relación entre la oración por el perdón es importante. Así es. Es importante. Amén, y amén. para la ayuda, para resistir el pecado. Y eso ya es la labor del Espíritu Santo. Mire, hermana Dina, mire qué lindo es esto. Cuando usted ora, pide una oración, y usted hace una oración, usted se confiesa, usted va bien y arrepentido delante de Dios. Claro. El Señor Jesús lo perdona.
Así es. Pero mire, lo más importante de todo, no solo lo perdona, sino también, ¿qué hace? Invita al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que Él venga a fortalecer, porque sabemos, hermano, es Así cierto, es. mi condición es caída, deplorable, no es una condición, podría decirse que la restauración es inmediata, no es así. Por eso hay que hacer una oración. Tú ya aceptaste al Señor Jesús, el Señor Jesús ya te perdonó, pero ahora hay que hacer una oración, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Por qué razón? ¿Cómo podemos resistir al pecado? Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo, porque dice allí, fíjese, vamos a leer 2 de Crónicas 7:14. Muy importante ese versículo, ¿por qué? Para tener el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestras vidas y pueda venir a nuestras vidas, dice ese versículo, si se humillare mi pueblo, es necesario. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Fíjate todo lo que viene ahí. Y luego dice de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, qué oración linda, ¿no? Todo lo que... ¿Qué tenemos que hacer? de Humillarnos. verdad, humillarnos. Y inmediatamente, ¿qué es lo siguiente? Dice que... Elevar una oración, Ajá. ¿verdad? Para que el Señor oiga desde los cielos, que perdone nuestros pecados. Y mire qué maravilloso, mi hermana Dina. Y no solo nuestros pecados, sino también sanar la tierra. Todo. O sea que cuando el Espíritu de Dios verdaderamente mora en el corazón del hombre, en el corazón de aquella persona sincera, que viene con un corazón contrito y humillado delante de Dios, sana todo. Ahí sí que no queda qué cosa no puede ser sanada, hermano. Así es. Por eso es que es importante la humillación, la sumisión al Espíritu de Dios. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si buscamos el rostro del Señor y nos convertimos a Él, es entonces cuando nuestras oraciones van a ser escuchadas. ¿Y por qué? Porque si hay pecado en mí y yo estoy encubriendo ese pecado, mi oración no tiene valor, hermano. Por eso es que es importante, es cierto, pecado. Lea Proverbios 28:13. Y sí, qué importancia la de ese versículo. El capítulo 28:13 de Proverbios es importante en nuestras vidas. El que encubre sus pecados. 28:13. No rehuses corregir al muchacho. 28, no, es 28:13. El 28, ajá, estamos 28:13. leyendo el 23, pero es el 28. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es cierto, mi hermano, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está la clave. Esa es la clave. Y ahí está la clave del cristiano, mi hermano. ¿Por qué usted cree que no hay poder en nosotros? Porque siempre tenemos el pecado encubierto en nuestra vida. No le damos la oportunidad al Espíritu Santo que lo limpie todo nuestro ser. Siempre tenemos una reserva ahí. Hermana Dina, aquí hay algo bien importante y usted lo está diciendo, ¿no? ¿Por qué razón se ha llevado o hemos llegado hasta aquí? Y mire este comentario. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aún Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros diariamente? Provisión de gracia necesaria. Necesaria. Y la gracia es abundante ¿Verdad que sí? tenemos, Entonces, hermano. ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Tenemos el ejemplo del Señor Jesús, Así que Él es. diariamente buscaba a su Padre. ¿Para qué? Para nuevas provisiones de Nuevas gracia provisiones necesaria. de gracia. ¿Verdad? Y ahí comenzaba una comunión con Dios. Salía para fortalecer y bendecir a otros. Para nosotros, mis hermanos, poder bendecir a otros, necesitamos estar constantemente en una comunión con Dios a través de la oración, buscando la provisión de la gracia necesaria para enfrentarnos a las situaciones de la vida. Y no Amén. solo eso, Amén.
Imagínense, hermana Dina, contemplar al Hijo de Dios postrado ante su Padre. Él era Dios. Él era Dios. Dígame usted, Él era Dios, él exacto. podía hacer cualquier milagro, podía hacer cualquier poder, claro que sí. Sí, Pero sí él no podía. usó esos poderes. El mayor poder que él usó fue la oración. Amén. Y ese es el mayor poder, el gran legado que tenemos nosotros los seguidores de Cristo. Ese es el poder la nuestro. oración. La oración. la ¿Por qué oración. razón? En la oración es donde de rodillas, hermana Dina, logramos las victorias. Amén. De rodillas, Ajá. pidiendo ¿qué? Pidiendo primeramente perdón, usted lo dijo. Perdón, hay Y que segundo, pedir. pidiendo ayuda divina para resistir toda tentación y todo Toda mal. tentación. Y él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que hace? Fortalece su fe por la oración. Es un gran ejemplo. Amén. Fortalecemos nuestra fe por la oración. Y por la comunión con el cielo acumula en sí poder para resistir el mal y para ministrar las necesidades de los hombres. Miren qué lindo es esto. Como hermano mayor de nuestra especie, nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano Así mayor, es. conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. Gloria a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles. Todos somos hombres débiles. Así es. Y expuestos a errar. Todos estamos expuestos a errar. Por eso es necesario la provisión de la gracia necesaria todos los días. Pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio les promete ayuda divina. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente, ahí está la clave, hermana Dina, Ahí que tenemos está que la hacer. clave. Súplica ferviente y Yes. perseverante a Dios. Súplica, Hay así que, es. hay que suplicar, hay que perseverar con fe. ¿Por qué Así razón? es, así es. Y no solo eso, también consagrarnos sin reserva a su obra. Mire, usted suplica fervientemente, persevera a Dios con fe y se consagra a Dios sin reservas. ¿Qué cree que va a suceder? Ahí está el poder, hermano. Ahí, ¿qué Ahí sucede? está Ahí es donde podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo a la batalla contra el pecado. Así Miren es. qué lindo, súplica ferviente, perseveramos en fe, nos consagramos sin reserva y ahora ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos toma y nos ayuda ¿qué? En esta batalla contra el pecado. El problema es el pecado, hermana Dina. Así es. Ese allí está. es el gran problema. Toda enfermedad, toda angustia, todo dolor es como consecuencia de ¿qué? Que estamos pecado. frente a una batalla. Del Y pecado. esa batalla es contra el pecado. Yo siempre, esta mañana estaba hablando con una persona y estábamos comentando de que verdaderamente muchas enfermedades, todas las enfermedades son a causa del pecado. La verdad, a causa del pecado. Ya porque nosotros somos rebeldes y no hemos tomado tal vez cuenta de tener cuidado cómo comemos, cómo cuidamos nuestro cuerpo. Entonces, el enemigo siempre está buscando un asidero para traer el dolor, la tristeza a la persona, ¿verdad? Por eso veamos que tenemos la misericordia tan grande de Dios, como dice allí, dice este pensamiento en Miqueas 7:18, dice así: ¿qué Dios como tú que perdonas? Amigo hermano, ¿qué Dios como el que nosotros tenemos? ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado? ¿Qué Dios como el que nosotros servimos? El que perdona el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué lindo Dios, ¿sabe? Dios se deleita en la misericordia, no en el pecado, la verdad, no en la maldad. Él quiere que nosotros nos arrepintamos, por eso Él está dispuesto. Y siempre veo en mi mente, siempre veo al Señor Jesús en mi poca fe, en mi poca imaginación. Veo al Señor con sus manos extendidas hacia el hombre. ¿Por qué? Porque Él es amor.
su amor perdonador. Él es misericordioso. Él es misericordioso. Es realmente, y miren, Él es hermanos. paciente, hermano, que es tan grande, tan poderoso y tan paciente con nosotros. Pero me llama la atención aquí en Miqueas capítulo 7, verso 18. Me llama la atención esto. ¿Qué es lo que me llama la atención? Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad Así es. y olvida el pecado del remanente? Miren, qué Fíjese. importante es esto. ¿Por qué razón? Vemos nosotros, miren, y yo les voy a poner un ejemplo del remanente. ¿Quién es el remanente? Siempre hay una iglesia, siempre hay un grupo chiquito, ¿no? La es- multitud. Pero hay porque- multitudes. Sí, así En medio es. de esa multitud, Dios siempre escoge a un remanente. Yes. Y mire, este remanente le llama el remanente de su heredad. ¿Qué hace ese remanente? Escuche esto. Exaltado a Jesús. Dice acá, el Espíritu Santo, perdón, en la oración, el libro de la oración, el Espíritu Santo llegó en el Pentecostés como respuesta a la oración. ¿Qué es lo que está haciendo este remanente, hermana Dina? Oraciones fervientes, Oraciones fervientes. perseverando en el Así templo es. de continuo y consagrando sin reserva a Dios. Son tres cosas, mis hermanos, que tienen como característica un buen discípulo de Cristo, un buen cristiano. Entonces, así es como llegó el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Sobre quiénes? Sobre los discípulos Así que es. esperaban y oraban. Vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. Miren, qué Amén, importante. amén. El Ser Infinito se reveló con su poder a su iglesia. Por eso en las iglesias no hay poder. No, ¿Por porque qué no razón? hay Espíritu Porque de nosotros no Dios. estamos haciendo las cosas, súplicas fervientes, perseverando de continuo en el templo, aumentando nuestra fe, dependiendo totalmente de Dios y consagrándonos sin reserva a su obra. Amén. Entonces dice acá, el Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida. Restringida. Y ahora el cielo se regocijaba en poder derramar sobre la iglesia la riqueza de la gracia del Espíritu. Gloria a Dios. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento, ahí donde vienen, oración por arrepentimiento, así es. confesaban sus pecados, se mezclaban con cantos de alabanza por el Amén. perdón de los de sus pecados. pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Ah, oiga eso. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron, en esto consiste el amor. ¿En qué Gloria consiste a el amor? Dios, en esto consiste el ¿En amor. qué consiste el amor? En el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para perdonar pecados, para pedir ayuda divina, para resistir al pecado. Eso es, en eso consiste el amor. Se asieron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada con los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Los incrédulos aceptaban la palabra de Dios. Miles se Miles. convirtieron en un día. Qué Mis lindo. hermanos, esto es realmente el plan que Dios desea que tengamos para tener una iglesia poderosa. El Señor eso es lo que está esperando. Eso es lo que espera. Todavía Eso, no ha eso. llegado. Tristemente hoy en día el enemigo es muy astuto. Ha metido a las iglesias un falso reavivamiento, un falso don del Espíritu Santo. Pero aquí está el verdadero don que la palabra de Dios nos Aprueba. indica que debemos de tener. Así Si es. no, si en esa iglesia donde tú estás probablemente no existe esta plenitud que alcance los corazones, ¿saben una cosa, mis hermanos? Tu iglesia necesita una conversión. Así es. Por eso, fíjese, aquí hay un comentario exaltado a Jesús que está muy bueno también. Dice, cada cristiano debe mantenerse continuamente en guardia, vigilar cada avenida del alma por donde Satanás pudiera hallar acceso. Mire mi hermano, mi hermana que está ahí. Recuerde que Satanás está buscando cada asidero que nosotros le damos la oportunidad para que entre. Eso es así. Debe orar en
demanda de ayuda divina, al mismo tiempo resistir resueltamente cada inclinación hacia el pecado. ¿Qué debemos hacer? Resistir. Debemos resistir, dice, cada inclinación del pecado. Todos pueden vencer mediante el valor, la fe y esfuerzo ferviente. ¿Cómo vamos a resistir? Mediante el valor y la fe. Tú debes aferrarte a la fe. Yo me tengo que aferrar a la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para vencer. Y luego dice, y perseverar fervientemente. Pero recuerden que para ganar la victoria, Cristo debe morar en ustedes y ustedes en Cristo. Amén, ahí está la clave. Allí está la clave. Allí está la clave. Yo quisiera que cada uno que escuchamos estos mensajes los llevemos a la práctica, porque ese diablo anda como león rugiente. Y luego sigue diciendo, en Cristo, los frutos del Espíritu Santo pueden producirse únicamente mediante una unión personal con Cristo. Es de la única manera que los frutos del Espíritu van a brotar de nosotros, por medio de una comunión diaria y constante con Él. ¿De qué manera? Cada mes, cada semana, diaria, continua. Amigo hermano. Este pensamiento justamente es lo que dice. Qué lindo. Cada cristiano debe mantenerse continuamente en guardia. Oiga eso. Pero hermana Dina, los primeros discípulos de Cristo, los apóstoles, ¿cómo es que ellos se mantenían en guardia? Pues haciendo lo que dice aquí, continuamente, porque ¿Y dónde estaban continuamente? en oración. ¿Dónde estaban continuamente? Bueno, recuerde que ellos estaban continuamente en el aposento alto, cuando ellos En las recibieron el casas. Espíritu Santo también. las casas. Y en las casas. Dice, de continuo se reunían, dice, estaban en guardia. Estaban en guardia. Estaban vigilando, dice, cada venida del alma por donde Satanás pudiera hallar acceso. Oiga. Mire, qué sí. importante. Yo le pregunto a usted se incomoda estar todos los días en la iglesia? Fíjese. Comiendo el pan siempre espiritual, porque, hermana Dina, nosotros estamos muy flacos, estamos muy débiles espiritualmente, Oh, no, porque solo pues sí. sábados o domingos queremos venir a la iglesia. Y no solo eso, sino cuando el pastor se exagera en el tiempo, estamos murmurando. Yo no Estamos sé qué llegamos, preocupados. no sé qué llegamos a la iglesia entonces. Por eso dice aquí, se mantenían continuamente en guardia, vigilando. Un guardia tiene que estar vigilando. Y dice acá, ¿qué era lo que ellos estaban pidiendo? No solo oración por el perdón, sino también dice, pidiendo, oraban en demanda de ayuda divina. Ayuda Mire, qué divina. interesante, por eso la relación que hay entre la oración por el perdón por y el la oración perdón. pidiendo ayuda divina para Ahí resistir el está, pecado. Así es. Entonces dice acá, todos pueden vencer. Todos podemos. Hermana Dina, Todos esa es una podemos. esperanza, porque, ¿sabe una Gloria a cosa? Dios por ello. Me enseñan a mí versos y me dicen, miren, muéstrame, hermano, muéstreme quién es santo, muéstren quién no tiene pecado, muéstreme usted. Y yo le voy a decir a usted, todos pueden vencer mediante el valor, Mediante el la valor, fe la y el fe. esfuerzo perseverante. No es de vez en cuando. Pero recuerden que para ganar la victoria, Cristo debe morar en ustedes y ustedes en Cristo. Amén. Esa es la pregunta. ¿Cristo mora en tu corazón? ¿Tu corazón ya se vació totalmente, como dijimos en otra ocasión? ¿Se estirpó de tu corazón ese pecado? Y para que ese vacío que dejó ese pecado entre el Espíritu Santo. Esa es la pregunta que tenemos que hacer hoy. Así es. ¿Ustedes ya se vaciaron? ¿Ya estirparon ese pecado? Porque saben una cosa, si usted ya estirpó ese pecado, ¿quién mora en tu corazón ahora? Mora el Espíritu Santo mora de el Dios. Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo de Dios? Mantiene una relación íntima con Cristo.
Y esa es una comunión diaria que tenemos nosotros. Y ese es el testimonio viviente que el Señor desea que hoy nosotros los cristianos demos. Así es, por eso en el libro La Oración dice así: cada oración por perdón debe demostrar que es sincera. Oiga, usted dijo, ya fue extirpado, ¿verdad? El pecado, quedó un hueco, hablamos la semana pasada. Y en ese hueco, ¿qué es lo que ya va a entrar? Ahí va a entrar todo lo que el Espíritu Santo va poniendo. Cada oración por perdón debe demostrar que es sincera. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Te acuerdas de esa oración? Esa oración es la que hizo David en el Salmo 51, versículo 11. Y dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice, tanto el arrepentimiento como el perdón son dones de Dios que recibimos por medio de ¿quién? De Cristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amigo hermano, gracias a la influencia del Espíritu Santo somos convencidos de pecado y sentimos la necesidad de perdón. ¿Gracias a quién? Al Espíritu Al Santo. Espíritu Santo. Ni de nosotros viene el arrepentimiento. Gracias al Espíritu Santo. Por eso es importante que clamemos por el Espíritu Santo. Siendo que la gracia de Dios es la que produce contrición, ninguno es perdonado a no ser por la gracia del Señor que contrita el corazón. Ninguno de nosotros somos perdonados porque venimos con un corazón contrito. No, es porque el Espíritu Santo contrita nuestro corazón. Si le damos la oportunidad al Espíritu Santo, Él verdaderamente va a hacer la obra perfecta en nuestro corazón. Y usted dijo algo bien importante. Y esa escritura la vemos en Joel 2, capítulo 2, verso 13. Sí. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? El trabajo de nosotros es de rasgar, como de sacar todo lo estirpar. Sacar todo lo que hay dentro de nosotros. Por eso lo vamos a leer, pero vamos a terminar este pensamiento. Puesto que conoce nuestras debilidades y flaquezas, Dios está dispuesto a, oiga esto, ayudarnos. Amigo hermano. Amén. Si Dios está dispuesto a ayudarnos, ¿y entonces qué pasa con nosotros? Démosle la oportunidad al Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a leer Joel capítulo 2 y verso 13, porque vamos a terminar el pensamiento, pero ahorita vamos a terminarlo. Vamos a leer este versículo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y que sí se duele. Amigo hermano, esto es lo que nosotros nos toca hacer. Rasgar, sacar toda la impureza del corazón. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda llenarnos de su plenitud y Él pueda hacer la obra perfecta en el corazón nuestro. Él oye la oración de fe. Escucha esto. Mira lo que dice. Él oye la oración de fe. Sin embargo, la sinceridad de la plegaria únicamente puede demostrarse si hay un real esfuerzo personal de vivir en armonía con la gran norma que produce el carácter. Cada persona necesitamos abrir nuestros corazones a la influencia del Espíritu y a la experiencia de su poder transformador. Amén. Oiga, mi hermano, yo siempre digo, nosotros, esto está a la disposición
para cada uno de nosotros. Y esa es la invitación, ¿no?, que hoy estamos haciendo a cada uno de ustedes. Y me llama la atención, hermana Dina, yo ponía un ejemplo, que es rasgar el corazón. Wow, Porque dice Joel, rasgad vuestros corazones. ¿Qué es rasgar? Es agarrar una pieza, ¿verdad?, y rasgarla. Así es. Ahora la pregunta es, todos esos pedazos que salieron, ¿será que se pueden volver a unir? No sirven ya. No se pueden volver a unir, imposible. ¿Y cuándo nosotros hacemos esto? Miren cómo el mismo Señor responde. En Primera de San Juan, capítulo 1 y verso 9 está la respuesta. ¿Cómo vamos a rasgar el corazón nosotros? Oiga esto, ¿qué es rasgar el corazón? ¿Verdad? Porque estamos hablando una oración para perdón de pecados y una oración para pedir ayuda divina. Así es. Pero aquí dice, en San Juan capítulo 1 y verso 9 leemos la palabra de Dios. 1:9. Si confesamos, vea. Eso Dice, es. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es rasgar el corazón? Oh, pues es confesar. Confesar nuestros pecados, porque hay pecados que a veces nosotros albergamos en nuestro corazón y no los hemos confesado, hermana Dina. Es cierto. ¿Y qué es lo que hacen esos pecados? Todavía no hemos rasgado nuestro corazón, como dice Joel, rasgad vuestros corazones. ¿Cuál es la razón de rasgar vuestros corazones? ¿Cuál es la razón? Para que la misericordia de Dios, como dice ahí, y la clemencia de Dios, la ira de Dios, no vengan sobre nosotros. Así y como es. usted leyó al final, dice acá, Él oye la oración sincera, ya cuando no hay, cuando ya rasgamos cuando nuestro está corazón, ya cuando rasgado el confesamos corazón. nuestros pecados, dice, Así es. Él oye la oración de fe. Sin embargo, la sinceridad de la plegaria únicamente puede demostrarse si hay un real esfuerzo personal de vivir en armonía con la gran norma que prueba el carácter de cada persona. ¿Cuál es esa razón? Como dice aquí, ¿cuál es esa armonía con la gran norma? Vivir en la armonía, la gran norma, ¿qué quiere decir? La santa ley de Dios. Exacto. Yo a partir de ese momento, ¿cuál es la norma que a mí me mide? Ya lo rige. ¿Cómo la yo sé que santa yo soy ley de pecador? Dios. Porque hay una norma que me lo dice. Así es. Entonces, por eso dice, necesitamos abrir nuestros corazones. ¿Verdad que sí? Ya el Señor Jesús nos perdonó. Ahora abrimos nuestros corazones. ¿Para qué? Para que la influencia del Espíritu Santo y la experiencia de su poder nos transforme totalmente. Y es precioso porque fíjese que al leer ese versículo, capítulo 1:9 de Juan, si a veces solo leemos, ¿verdad? Pero mire, dice allí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, porque Dios lo ha prometido, Él es fiel, Amén. Él lo cumple. Él es fiel. Recuerda eso, mi hermano. Eso es importante que nosotros recordemos que Dios es fiel. Verdaderamente Dios es fiel. Él es fiel y justo para perdonar. Cuando nosotros hacemos lo que nos toca a nosotros, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más hace? Y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si nosotros rasgamos, rompemos con todo eso que tenemos dentro de nosotros. Pero es importante, fíjese, allí en el tema la oración, en la página 86 dice así, la oración nos da el triunfo. ¿Qué hace la oración? La oración nos da el triunfo en el conflicto con el pecado. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado, dice, con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Escuche esto, ¿cómo nosotros vamos a salir exitosos en nuestro carácter? Volvemos a leer, la oración nos da el triunfo en el conflicto con el pecado. Sí, si vivimos orando. Y mire qué lindo comentario que está poniendo este muchacho de lo que estamos leyendo ahí. Dice, la oración, no, léalo mi hermano, porque Ok, ahí, aquí le vemos, ahí. la oración nos da el triunfo en el conflicto con el pecado. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Ahí está. Y ahí es donde viene un punto. Ahí. ¿Qué es carácter cristiano? Vamos a hablar un poquito. Ok. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe
efectuarán en el alma del suplicante todo lo que le pide. O sea, ¿y por qué Amén. vamos a pedir? Por perdón de pecados. Por ¿Y por perdón. qué? Y por poder para que el Espíritu Santo nos ayude. Podemos pedir perdón de pecado. El Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo. Mire lo que tenemos que pedir. Pedir por el perdón de pecados. Por el perdón de pecados. Pedir por la influencia del Espíritu Santo. Así es. Pedir por un temperamento semejante al de Cristo. Semejante al de Cristo. No pedir para que el Señor me libere de mi temperamento, No, no. no. Sino pedir por un temperamento semejante al de Cristo. Pedir sabiduría y poder para realizar su obra. Oiga eso. O cualquier otro don que Él ha prometido. Y la promesa es, se os dará. Se os Pero dará. ¿por qué pedimos nosotros? Para Ay, nuestras cosas egoístas. así es, ¿Verdad que sí? Entonces, qué cuando triste. nosotros, ahí está la clave. Esa es la clave, hermana Dina. Realmente, volvámoslo a poder, porque ya no tenemos tiempo para hacer el último resumen. Ahí está la clave. ¿Por qué debemos de pedir? Bueno, vamos a pedir para que Dios nos dé, dice ahí el Espíritu Santo. ¿Ya? Perdón por el pecado. Perdón por el pecado y poder para realizar su obra. Bueno, eso es lo que decía ahí, pero bueno, leamos hacia arriba, donde dice el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano, las influencias divinas. Parémosle. Ahí. ¿Qué es desarrollar el carácter cristiano? Bueno, tener Lo un leímos. carácter como el de Cristo. Lo leímos aquí. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Así es. ¿Qué es desarrollar el carácter cristiano? Dice acá. Dice, nosotros tenemos que conformarnos, dice, a la gran norma. A la norma. ¿Cuál es la gran norma por el cual todo cristiano debe de pasar? Y medir su temperamento, a ver si está igual al de Cristo. El carácter. La santa ley de Dios. La santa ley de Dios. Así dice. Así dice ahí el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo. Debemos pedir, dice, ¿verdad? Dice, y luego dice, el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo, sabiduría, poder para realizar su obra. Tenemos que tener, por supuesto que tenemos. Qué importante. Y cualquier otro don que Él ha prometido, y la promesa es, se os dará. Sí, se os dará. Amén. Qué lindo. Y terminemos con Romanos capítulo 13, verso 14. Qué lindo. Romanos capítulo 13, verso 14, y Vamos con a eso ver qué terminamos. dice aquí. Y hacemos la oración final. Romanos. ¿Cuál es la 13, recomendación del Señor? dice, ¿Cuál es la recomendación del apóstol sino Pablo? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Verdaderamente eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Esa es la recomendación para lograr la victoria. ¿Sobre qué? Cuando nosotros queremos lograr victoria, tenemos que pedir oración por el perdón, pedir oración por ayuda divina. Lo primero lo hace el Señor Jesús y lo segundo lo hace el Espíritu Santo. Así es. Que el Señor Jesús nos bendiga y nos ayude, amigo hermano. Que el Espíritu de Dios, que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros, pueda darnos cada día la victoria sobre nuestro yo. Amén. Vamos a pedirle al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos, oh Dios, tu palabra. Agradecemos por esos consejos tan maravillosos que nos ayudan a prepararnos cada día para tu venida. Amén. Que el Espíritu Santo, Señor, sea el que nos guíe cada día nuestra vida. Que todo lo que hagamos, que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida sea para beneficio de nuestra humanidad, de aquellos que lo necesitan, pero también para beneficio nuestro, para que nosotros podamos estar listos y preparados para ese momento de la venida de Cristo. Gracias por contestarnos, gracias por estar con nosotros. Quédate, Señor, en nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor.
Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.